Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos en vuestra sección favorita, en Confirmado Moncloa. ¿Qué tal te encuentras, Carles Enrique? Hola, buenas noches. Pues nada, en medio del verano ya, con días de muchísima calor. Ya estás en modo verano, ya te apetece dejar de producir mapas, ¿tienes ganas de irte a tu querida Santiago, no? No, lo que me apetece es descansar un poco, pero bueno, hay que seguir haciendo cosas, no se puede, hay actividades que uno nunca puede dejar. Lo que está claro que el turismo, sigues contando ahí en tus redes sociales, que en Barcelona está muerto, en todos lados está muerto. Sí, lo cierto es que solo hay que leerse las redes y cada día aparece alguna noticia negativa y está claro que parece que no remonta, es decir, sí que es cierto que hoy han empezado a llegar más vuelos porque es día 1, pero realmente parece que las perspectivas no son nada positivas. Pero claro, cuando Airbus despide a 900 personas, más las del Ministerio de Defensa, está claro que Airbus ya pronostica que el tráfico aéreo va a disminuir muchísimo, ¿no? No, sí, el tráfico aéreo y todo en general, es decir, lo hemos comentado alguna vez, vamos a llegar a un septiembre con datos muy malos, es decir, pero muy malos, sorprendentemente malos, es decir, solo hay que ver, y lo hemos dicho más de una vez, es decir, cuando la crisis anterior nos caímos un 4% y pico más o menos en el PIB y ahora estamos hablando de 3-4 veces más. Y eso obviamente se confirma con las cifras de turismo. Dime. Lo que se ha confirmado en Twitter es que Pedro Sánchez es gafe. Cuando dice que iba a salvar a Nissan hablando con su responsable, Nissan anunció los días después que despedía a un montón de gente de Barcelona y que se iban de allí, y ahora le ha pasado lo mismo con Airbus. O sea, esto es improvisación, es desconocimiento real de la crisis económica, porque al final la estrategia es la misma que de Zapatero, ¿no? En negar la crisis. Sí, no, si esto al final es, cada día es lo que decimos, cada día hay cosas más sorprendentes, parece un poco lo que hemos repetido muchas veces, es decir, la poca presencia en la calle, no que tengan los políticos, que es algo que hemos dicho más de una vez, sino que tengan sus asesores, es decir, los políticos muchas veces, no lo olvidemos, están sentados en un despacho y toman decisiones según la información que reciben, y lo que está claro que en este caso parece que las informaciones que reciben no son las correctas, porque si no, no se acaba de entender cómo las cosas se gestionan de esta manera. Estamos asistiendo, digamos, a un periodo en que prácticamente a diario vemos noticias que nos dejan un poco con la boca abierta en ese sentido. ¿Cómo cuál? Mira, por ejemplo, vamos a ir por partes hoy. Mira, una de las cosas que llevamos hablando muchas semanas y sabes que nos han dicho que no, que era una táctica, no sé qué, era la importancia de Ciudadanos.
sabes que llevamos semanas diciendo que son tiro a la deriva, que no tienen ninguna opción. Si se acuerdan los oyentes, una de las promesas, por decirlo de alguna manera, de las cosas que pedía Ciudadanos cuando empezó a hablar con el PSOE, que vendió como un tanto, era que habilitarían julio y agosto el Parlamento. Pues 1 de julio y aquí no se ha habilitado nada. 4 comisiones, mañana ya no hay ninguna, la semana que viene está cerrado. Es decir, que la importancia de Ciudadanos, ya lo dijimos hace un mes y pico, a veces que fue, era cada uno buscarse un puesto como parlamentario en algún grupo político, Arrimadas obviamente en el PSOE, y a partir de ahí cada uno hacer su lucha. Hoy ha pasado, por ejemplo, que ya empieza a haber localidades, me parece que me han comentado a Laurín de la Torre que se ha ido toda la ejecutiva de Ciudadanos de la localidad, es decir, que va a ser un despiece continuado de este grupo político, es decir, no solo fue la huida al principio de personajes importantes como de Quintos, Girauta, etcétera, sino que parece que va a ser el total despiece del partido y obviamente su conversión en una lucha individual y cada uno vaya a ir donde pueda ir o donde lo acojan, porque está claro que... ¿Han ido a Laurín de la Torre por algo en especial o porque va a saltar por los aires el Ayuntamiento de Málaga por ese trabajo? No, el Ayuntamiento de Málaga es uno de los que parece que hay movimiento, ya lo hemos comentado en su día. Aparte, recordemos que uno de los diputados importantes de Ciudadanos es de Málaga y vamos un poco a lo que estamos diciendo, es decir, que la descomposición será total, es decir, recuerdo un poco, han pasado casi 40 años, pero un poco el tema del OCDE, es decir, que cada uno va a buscar su lugar, es decir, los que son profesionales de la política, que sabemos que hay bastantes en Ciudadanos, por mucho que expliquen su vida, etcétera, etcétera, van a buscar otro partido donde ponerse, donde cobrar su sueldo y donde seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, es decir, poco, nada o cosas poco notorias. Y al final funcionan así, es decir, y es una de las cosas que hemos criticado muchas veces en la política, que hay muchos políticos que son mediocres y hay muchísimos políticos que solo saben hacer política, es decir, que no vienen a la política a servir, sino que vienen a servirse. Y en un partido en deshecho, como puede ser Ciudadanos, está claro que todos van a buscar su puesto en otras listas para poder seguir cobrando y poder seguir viviendo bien. La verdad que como esté escuchando a algún votante de Ciudadanos se te quitan las ganas de votarle. No, es un partido, ya lo dijimos, es decir, y lo dijimos, fuimos los primeros en decirlo, es decir, la línea de Arrimadas está muy clara, es decir, ella quiere ser ministra, incluso si le aspira a vicepresidente ya sería la leche, hablando así en plata, y su única aspiración es esa, es decir, y seguir pudiendo chupar de la política, porque recordemos, por mucho que se diga, era una simple becaria antes de empezar en la política, es decir, seamos sinceros, es decir, en su vida había cobrado tanto, en su vida había tenido tanto poder, y sobre todo lo más importante, en su vida había tenido que tomar tantas decisiones, y lo que ha quedado claro es que tantas decisiones erróneas, es decir, ya se equivocó en el caso de Cataluña, ganando unas elecciones donde mucha gente confió en ella, y fue incapaz de presentar ni un miserable programa para presentarse a presidenta, aunque luego lo hubieran tumbado, que era lo mínimo que se le exigía, se acobardó. Algunos pensamos que más que acobardarse, el problema es que realmente no tenía programa, es decir, que estamos delante de muchos candidatos que son vedettes, es decir, lo único que juegan es con su imagen, sus buenas frases, sus buenas palabras, pero cuando rascas un poco realmente no hay nada detrás. Y en Ciudadanos es una lástima porque realmente algunos creemos que había buenos profesionales, pero está claro que ha quedado en manos de gente que no pasa más allá de mirarse al espejo y poner la mano para cobrar a final de mes. Y lo que hemos dicho, y veremos en breve, que esa situación se plasmará en todas las localidades donde tienen representación los más espabilados, por llamarles de alguna manera. Cambiarán de partido y seguirán cobrando, los menos espabilados pues tendrán que buscarse la vida en una situación aparte social conflictiva como la actual y donde les va a ser muy difícil cobrar los sueldos que cobraban bien como diputados, bien como concejales en muchas localidades. ¿Qué me traen más que el solomillo ahí en el mercado de Carles Enrique? Sí, mira, tenemos dos cosas interesantes. Bueno, una que ya llevamos días con ello, que es la serie casi de Netflix, que algunos le dicen de Iglesias y
se llama Ley Mujeres y USBs y mentiras y cintas de vídeo. Al final uno no sabe lo que es. Hoy ha vuelto a salir más capítulos en forma de grabaciones, de conversaciones, de chats, donde pucherazos, ¿no? Sí, entre los pucherazos de La Rioja, luego también ha salido cómo eliminaron a la gente, digamos, que no era afín a su línea, es decir, en un plan, vamos, parece la retransmisión de lo que debía hacer en su momento Stalin el siglo pasado, es decir, es una copia, vamos a decirlo claramente, miserable de lo que se hacía, es decir, gente con un poder sin tener ninguna capacidad, parece incluso, diríamos, intelectual para tenerlo, que se dedican entre bravuconadas e insultos a fulminar a gente simplemente porque no piensan como ellos. Parece todo menos democrático, es decir, los resultados ya lo hemos dicho alguna vez. El partido acaba siendo un partido de imagen y semejanza de Pablo Iglesias y mujer, o sea, los Ceausescu españoles, y el futuro que se le ve cada vez es más limitado, digamos, es decir, cada día sale alguna cosa, ya sabemos lo de Dina, ya sabemos lo de ahora lo de los chats, supongo mañana saldrá otra cosa, ya lo dijimos en su momento, esto es una guerra abierta que seguramente mucha información sale del propio Podemos, porque cuando uno al final hace estas escaladas sociales en un partido, es a costa de mucha gente. Y en este país lo hemos dicho alguna vez, la gente tiene muchos defectos, muchísimos, no lo vamos ahora a explicar, pero hay una cosa que tiene muy clara, que es la memoria. Y sobre todo la izquierda en este país tiene mucha memoria, ya no hablemos de memoria histórica, pero tiene memoria para ciertas cosas. Y algunos creemos que la escalada de documentos, de grabaciones, de más cosas, no solo judiciales ya, va a ser ascendente durante estos días contra Pablo Iglesias, porque el objetivo es liquidarlo cuanto antes mejor. Es decir, ese es el tema, es decir, Pablo Iglesias tiene que salir del gobierno y se va a hacer esfuerzos por todos lados para acabar socavando su imagen de una manera muy grande. Y hoy hemos... A todos. Ahora mismo parece una competición a ver qué la dicen las grandes. Es decir, desde lo comentamos en su momento, desde el principio que parecía gente afín a Iván Redondo por algún tipo de filtraciones, hasta la oposición, hasta lo más, bueno, sorprendente no, porque yo creo que es normal cuando asciendes en un partido de esa manera, hasta según las últimas filtraciones parece que vienen internamente del propio partido. Es decir, tenemos en cuenta aparte la rebelión en La Rioja que has comentado, sobre los puchorazos que según parece serían en más comunidades y se están investigando y al final todo es un birloque de esto chapucero que un poco, algunos lo dijimos en su momento, solo la frase aquella que nunca fue desmentida y que es veraz, de que pegaré hasta sangrar a una periodista y yo soy un psicópata, esas dos frases ya deberían ser suficientes para que alguien ya no llegue a vicepresidente del gobierno, no llegue ni a diputado ni a ningún cargo público, es decir, cuando dice alguien es que son chats privados, yo desconozco a esta gente que habla en sus chats privados con sus amigos o sus amigas. Pero vamos, yo no conozco a nadie que diga de pegar a alguien, hombre o mujer, me da igual, hasta un perro, hasta hacerlo sangrar. Yo no lo he oído en mi vida, es decir, a lo mejor es un tío raro y no escucho estas cosas y lo hace todo el mundo. Yo creo que no. Con lo cual un poco, ya este tipo de personajes casi de película mala, de miedo, de un viernes a la noche, son suprimibles. Y yo creo que una de las cosas buenas que tiene esta, y lo hemos comentado, que algunos seguimos pensando que esta crisis va a acabar reforzando la democracia. Y va a acabar reforzando porque personajes abyectos, personajes que no tienen ningún sentido que estén en un escenario como este, y menos en un país democrático en el siglo XXI, deban desaparecer de la parte pública, obviamente. Luego en la parte privada, si quiere pegar a su mujer, que le pegue. Es su problema, le vendrá a la policía y lo detendrá. Pero lo que es indignante es que gente así, con esos comportamientos tan machistas, tan lamentables y deleznables, ocupen ya no solo un cargo de diputado o secretario general de un partido, sino sean vicepresidentes de un gobierno que representa a todo el mundo. Es decir, a veces pensamos algunos que frases como esas trascienden, que no han trascendido en muchos casos, las fronteras españolas y cualquier persona en Alemania, Francia, en Europa, en Asia, en cualquier lado, escucha eso y se daría de bruces diciendo, pero ¿qué gente gobierna en este país? Y no hay que olvidar de que este vicepresidente es gracias a la mano de Sánchez, con lo cual aquí, por activa y por pasiva, hay gente que consiente esos comportamientos y luego, eso sí, se hace la foto de el día del feminismo, no sé qué, cuando resulta que son los primeros que abogan por pegar
a quien no opine como ellas hasta hacerlas sangrar. Es que es una animalada tan grande que yo creo que no hay palabras para explicarlo. Y en este más animalada que el tuit de Pablo Echenique de hoy, tras decir que es ketchup lo de Rocío de Mer, insistir en que la agresión fue falsa y que él... Sí, pues yo te digo la verdad, yo creo que es más, yo creo que es bastante más animalada. El tema, sí, es gravísimo, pero es bastante más animalada lo de pegar hasta hacer sangrar a alguien que eso. Que eso en el fondo es una persona que lo hemos comentado, es decir, que utiliza su enfermedad para decir tonterías, y yo creo que, y lo hemos dicho alguna vez, al final es como lo que comentaban los que llevamos muchos años por internet, por las redes, y hablando, discutiendo, bloqueando a gente insulsa. Es decir, hay gente a la que tú no debes hacer mucho caso, y vamos a ser claros, Echenique será lo que sea, pero es de un partido político, no es parte del gobierno. Con lo cual, ya serán sus votantes los que voten a esa persona para hacer lo que quieran. Pero Iglesias, estamos hablando de un vicepresidente del gobierno. Yo creo que hay que empezar a diferenciar de una forma importante, qué es una estructura de Estado y qué es un partido político. Un partido político, como si se presenta, y aquí es la libertad de voto que hemos dicho alguna vez, como si resulta que hay 200.000 personas que votan a un partido racista, oye, pues es su problema que voten a un partido racista, pero lo que no podemos permitir es que un partido racista forme de un gobierno. Por ejemplo, pensamos en el caso de Cataluña, que el famoso partido de Anglada, el Plataforma por Cataluña, por decir un ejemplo. Y aquí estamos en lo mismo, es decir, que Echenique diga lo que quiera como representante de su partido político nos puede parecer mejor o peor, puede ser una animalada o menos animalada, pero entrar a la crítica feroz yo creo que se debe hacer cuando alguien forma parte de un gobierno, porque ese nos representa a todos, es decir, obviamente a mí no me representa Echenique, pero guste o no nos guste, Iglesias es el vicepresidente de todos ahora mismo. Y eso es algo que hemos comentado muchas veces en Cataluña. Es decir, cuando había el procés, el presidente de la Generalitat representa a todos los catalanes, nos guste o no nos guste. Le hayamos votado o no le hayamos votado, porque es una institución. Igual que el vicepresidente de España es una institución, es un hombre de Estado, aunque no lo sea. Pero representa un Estado, es decir, es la persona que nos va a representar cuando va de viaje, la persona cuando viene alguien, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo mínimo que se pide a esta gente es un mínimo de dignidad. Y frases como estas no es que sean indignas, es que claman al cielo. Que luego Echenique vaya diciendo sus barbaridades en un tuit o lo que sea, pues mire, pues serán responsables sus votantes. Es decir, que lo voten o no lo voten, o que voten a alguien que dice tonterías, es problema suyo, pero no es problema del Estado. Yo creo que esa diferencia es muy importante matizarla. Me han mandado un mensaje crítico sobre Alberto Garzón. ¿Qué le ha ocurrido? Sí. No, pues mira... No, el ministro de Consumo, perdón. Sí, pues es un poco la situación, se repite la situación digamos el corrillo que corría hoy por la Moncloa es un poco que se va a repetir lo de Iglesias, es decir, Alberto Garzón sabemos que cedió prácticamente el partido, Izquierda Unida lo dejó en manos de Podemos, y ahora que en Izquierda Unida, que todavía quedan algunos, que es un partido que tiene muchos años en España, con ese nombre no, obviamente, pero con Partido Comunista llevaba desde el principio de la democracia. Ven no solo que es un ministerio que está el número 1 en la lista de suprimir, el ministro, perdón, es decir, nadie está contento con Garzón, vamos a decirlo así de claro, es un incompetente, vamos a poner las palabras claras, y se dan cuenta de que queda con el partido de Podemos, que parece que también empezará a tener sus grandes problemas, queda prácticamente disuelto Izquierda Unida, es decir, se está fundiendo. Entonces, hay mucho enfado ellos opinan que es algo así como haber vendido por un precio tan barato como un ministerio de tercera consumo, un partido tan histórico. Y nadie le extrañe que lo que hemos dicho, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, que todas las informaciones que salen contra Pablo Iglesias pueden o forman parte, digamos, de una cacería, por llamarle de alguna manera, contra el vicepresidente, esa cacería también empieza a existir contra Garzón. Seamos sinceros, Pablo Iglesias es caza mayor, si fuéramos aquí a hablar aquí en plan objetivos. Garzón es caza menor, es como cazar un conejito, es decir, como Bugs Bunny, y mira, y hasta te sabe mal porque el pobre se reirá y se irá a Nueva Zelanda al cabo de 2 días. ¿Pero dónde voy? Pero que el objetivo por Garzón también existe. Y no olvidemos que el partido originario de Garzón, y no hay que olvidarse de temas como esto, realmente es el Partido Comunista, es decir, ya sabemos cómo se las gastan también. Es decir, que no son partidos que no tengan poca memoria.
Y algunos creemos que cuando desaparezca Iglesias de la política, Garzón va a ir detrás. Es decir, y es gente, y ahora hablamos a nivel personal, Iglesias ya veremos los problemas que tiene judiciales, ya veremos dónde acaba, pero Garzón, que en principio parece que no los tiene, de primeras, vamos a ser sinceros, porque a quien tiene, quien no tiene, no tiene, sí que parece obvio que va a tener problemas tan tontos como laborales, porque realmente ha demostrado una incompetencia muy grande, un sectarismo muy grande y una poca capacidad para gestionar enorme. Es decir, que estamos lo de siempre, que lo mismo que hablamos antes de Ciudadanos, sueldos como los que han tenido en política no los van a tener nunca más. Entonces ahí tienen un problema que eso se acaba convirtiendo en tensiones, es decir, porque tú te montas una vida y eso es algo que nunca debemos olvidar, las partes personales de todos estos temas. Tú te has montado una vida, una estructura de amistades, etcétera, con un nivel de vida X, y claro, no es lo mismo ser ministro e invitar a cenar amigos que trabajar, con todo el respeto, en una asesoría de tercera con un sueldo de 1.500 euros y moviéndote cada día haciendo 12 horas. No es lo mismo, es decir, el nivel de vida que tienes. Y el problema es que esta gente realmente, fuera de eso, no tiene más opciones, porque realmente ni tiene experiencia, ni sabe nada, y el problema de Garzón es que estaba apoyado siempre desde Izquierda Unida, digamos, desde lo que es el antiguo Partido Comunista, y si este partido le va a quitar la mano, lo va a dejar tirado. Y estas cosas en estos partidos funcionan así, y si no que alguien se coja y se lea un manual de historia del siglo pasado de la URSS y verá cómo cuando alguien cae en desgracia, luego no tiene muchas salidas. También me hablabas de la Comisión Europea, ¿no? Sí, aquí ha sido una cosa muy curiosa que ha pasado hoy. Ha habido una respuesta al eurodiputado Bauza, donde le han reconocido directamente, porque preguntaba sobre las ayudas al gobierno de España, y directamente, creo que ha sido la vicepresidenta de la Unión Europea, le ha reconocido que no se ha emitido ninguna porque es que España no ha pedido nada. Entonces, claro, otros países ya han pedido sus partes, digamos, han presentado sus informes, pero España se ve que a estas alturas no ha pedido ni un euro a la Unión Europea. Con lo cual algunos nos preguntamos, ¿esto es una tomadura de pelo? ¿Esto es que realmente son tan incompetentes que no saben que hay que pedir las cosas? ¿Esto realmente qué es? También nos hemos despertado hoy con la noticia, bueno, fue ayer a la tarde, de que la candidata Calviño al Eurogrupo se ve que está perdiendo nada, es decir, a favor del candidato irlandés. Sabe que había un candidato irlandés también para otro organismo, se ha retirado para favorecer su candidato en el Eurogrupo, y según parece las opciones de Nadia Calviño empiezan a reducirse, es decir, que realmente eso que se hablaba de que gracias a Nadia Calviño tendríamos mucha influencia, que nosotros hemos dicho que Nadia Calviño no tiene tanta influencia en Europa como se nos ha vendido, pues parece que también se está confirmando, es decir, que puede ser que Nadia Calviño no sea la presidenta del Eurogrupo, con lo cual una persona cuya única aspiración, y lo hemos dicho, una persona de despacho que tiene cero experiencia en la vida profesional, es decir, que solo sabe moverse en despachos, que no sabe pisar la calle, que ha vivido siempre en ese aspecto, que esa persona no entra al Eurogrupo, seguramente tampoco tendrá mucho interés de seguir como ministra, con lo cual volvemos a abrir otro frente en el gobierno con más problemas, es decir, no son los problemas que hemos comentado ya de Iglesias, sino que se van a ampliar los problemas a otros ministros, ya no hablamos de los que están medio desconocidos, que ya ni aparecen, y en ese sentido parece que todo se le complica en unos meses, que seamos sinceros, en verano acostumbra a no pasar nunca nada. Pues parece que este verano va a ser como aquellas películas de los años 70, el verano del 60 y no sé cuánto, donde acaban pasando más cosas de las que la gente pensaba. A ver, está claro que van a pasar cosas porque normalmente un caso como el de Dina se dilata muchísimo en el tiempo, pero estamos viendo cómo va toda hostia. Sí, es que el tema es ahí, y luego vemos cosas que van saliendo a diario. Ayer, las dimisiones y los ceses en Televisión Española, que es otro de los escándalos que llevamos diciendo hace tiempo, del el famoso cuarto poder en España, que no existe, es decir, que está totalmente politizado. Ayer con el cese de los de Radio Nacional de España, por motivos presuntamente políticos, es decir, por no informar tal como quiere el gobierno. Recordemos que el responsable máximo es Enrique Hernández, que era el director del periódico en Cataluña, que se hizo un poco más famoso aquí en Cataluña por el tema del atentado de agosto, cuando sacó las famosas filtraciones de la CIA, del famoso informe, etcétera, etcétera.
¿Y dónde vamos? Un personaje que quienes conocemos un poco Cataluña sabemos que precisamente no tiene un patrón muy digamos, ¿cómo decir esto?, de aceptar las críticas, vamos a decirlo así. Y es de los que le gusta que se diga lo que él quiere que se diga, y es muy poco abierto, digamos, a la participación. Con lo cual, ha empezado una política, parece ser, en Televisión Española, en Radio Nacional, de liquidar a quien no esté con él, así de claro, quien no siga la línea política, y en el caso, por ejemplo, de Cataluña, ha puesto, que esto ya es bastante sorprendente, ha puesto nueva directora de territorial en Cataluña a una independentista. Que se mofa del rey, además. Sí, es decir, con lo cual dices, aquí sí que es cierto que estos días hay gente, pues sabes que aquí hay los cambios ahora entre los partidos que se disuelven, los partidos que se quieren crear, etcétera, etcétera, y empieza a moverse dentro de eso que hemos dicho nosotros que es más falso que un euro de oro, es decir, se empieza a mover eso de la sociedad catalana, no sé qué, que están hablando de algo así como tan estúpido, porque hoy lo estábamos comentando con una persona de la reconciliación en Cataluña, y dices, vamos a ver, dice, reconciliar es que los mismos que han cometido delitos, han apoyado delitos, tengan que seguir mandando, eso no es reconciliar, eso es que en el fondo los mismos que han mandado y han creado delitos y los han fomentado sigan en el poder. Ya hemos dicho alguna vez que el problema de Cataluña, y esto puede sorprender a algún oyente, pero los que estamos dentro e intentamos analizar lo decimos con claridad. El problema de Cataluña no es que una gente piense en independencia y otros no, que lo hemos dicho 1000 veces, cada uno que piense lo que le dé la gana. Es decir, más faltaría que yo no pueda querer, una persona no pueda querer ser independiente, ser independentista. El problema es realmente que hay una serie de gente que hoy es independentista, mañana no es independentista, pero siempre están en el poder. Y la diferencia en Cataluña no es independentismo o no independentismo, sino gente con poder y gente sin poder. Y ese es el gran problema. Y ahora son independentistas los que tienen poder y como ven que no han tenido la suficiente fuerza, pues se montan en este nuevo circo de la reconciliación para seguir manteniendo el poder. Y lo que hay que hacer a esta gente, obviamente los que han cometido delitos, expulsarlos y condenarlos como están en la cárcel, y los que lo han fomentado no dejarles tocar poder, porque estamos creando un poco lo que parece que es un modelo, y ahora va a espantar a alguno, que ha copiado un poco en ese sentido Ciudadanos, es decir, los que quedan obviamente. Nos hemos metido en esta espiral de poder y de aquí no nos van a sacar, y da igual que un día seamos de Ciudadanos, mañana del PSOE, mañana del PP y al año siguiente de otro, porque lo único que queremos es cobrar y vivir de esto. Y es lo que un poco te sorprende, es decir, que ese modelo catalán que hemos criticado mucho de perpetuarte en el poder y en el dinero público, parece que se está extendiendo a España. Y lo que decimos, es decir, da igual a lo que vote la gente, es decir, al final el tema es que hay gente que sigue en el poder y quiere permanecer en el poder bajo cualquier circunstancia y le da igual una idea u otra idea. Y eso es lo importante que tenemos que remarcar, es decir, que son cosas que hay que comenzar a evitar en este país. Pues muchísimas gracias, Carles Enric, siempre por tu brillantez en tus análisis. Vamos hablando y nos vemos el viernes, ¿parece? Perfecto, nos vemos el viernes. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.